Sí, sí, Hola, sí. ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, estoy muy bien. Estoy ahora que he tenido clase por la mañana y nada, ahora ya he comido y aquí tengo deberes, luego tengo exámenes y estas cosas, pero bueno. Cuéntame, ¿qué estás estudiando? Yo estoy estudiando segundo de bachillerato social, que es, ahí hay varios bachilleratos, está el tecnológico, que es, y el científico, que es matemáticas y física y todo esto, luego está el humanístico, que son más las lenguas, se estudia latín, historia del arte, no sé qué, y yo decidí hacer el social, que es un poco el que está en medio, que también se hacen matemáticas, pero se hace historia, se hace economía también. Eso es lo que estoy estudiando y estoy en segundo. ¿Qué te gusta más como De las, cursos? de las cosas de las asignaturas que tengo yo en clase, yo creo que lo que más me gusta es historia. No sé, la historia me gusta. Y la filosofía también me gusta. La filosofía lo que tiene es que los exámenes, pues hay que saberse el nombre de muchos autores y los libros más importantes y no sé qué, pero a mí la idea de la filosofía y el reflexionar siempre me ha gustado. Y luego aparte también historia es una asignatura que me gusta y que me parece interesante. Saber de dónde venimos y las cosas que han pasado para entender cómo estamos ahora, sí, lo veo interesante, sí, sí. Pero, ¿cuál es tu plan B? Porque el plan A, imagino que sea Bueno, no, claro, el el actor. plan A es, sí, sí, para la interpretación y intentar poder vivir de ello, ojalá. Pero claro, luego está eso, un plan B, por eso yo me metí a estudiar el bachillerato, para tener, siempre me lo habían dicho, que como es un trabajo difícil de, o sea, es como decir, quiero ser cantante o quiero ser futbolista, hay muy pocos que se acaban dedicando a ello exclusivamente. Entonces, pues por eso también quería tener un plan B y estoy haciendo el bachillerato. Cuando lo acabe, no sé bien lo que haré el año que viene. Aún no lo tengo claro. Hay una opción que yo desde más pequeño me había interesado el mundo de la psicología y a lo mejor hay una opción que es meterme a la carrera universitaria de psicología, pero no lo sé aún, la verdad. A lo mejor el año que viene lo dedico a la interpretación, pero un plan B, pues eso, quizá la psicología es algo que me veo trabajando de ello y que me gusta. Sí. Qua- ¿Cuándo termina el bachillerato? Porque creo que es diferente de Italia, ¿eh? La escuela de Pues España. empezamos en septiembre y acaba en junio, creo, o un poco antes, porque ahora luego ahí está la selectividad y, y esto es el 9 y 11 de junio, creo. Entonces se acaba un poco antes de esas fechas. Y dedicamos parte de las últimas semanas del curso, se dedican en clase a repasar para la selectividad. Pero tú, ¿cuántos años tienes? Porque no he encontrado muchas informaciones, Yo, en la yo red. tengo ahora, voy a cumplir 19 años, el 16 de abril cumplo 19. Sí, sí. Que Wow. estoy un poco aún de cumplir los 18, que justo me pilló rodando innato cuando cumplí 18. Fue justo cumplí un día que estaba rodando. Y lo tengo así como aún muy reciente el haber cumplido 18 y el ser mayor de edad. Y ahora de repente como que no me he dado cuenta y ya voy a cumplir 19. La verdad es que se me ha pasado rápido este año. Sí, sí, 19. ¿Es el último año del bachillerato? ¿Cuándo Sí, termina? El último año, sí, sí. es primero Ah, y vale. segundo. Y yo, ahora, mis compañeros, los que tienen mi edad, que habían empezado conmigo el bachillerato, ya están en la universidad o haciendo alguna otra cosa, porque a mí me salió innato y estuve todo el año pasado rodando, entonces tuve que parar el bachillerato. Y pues eso, hice primero de bachillerato, segundo me pilló la serie y lo tuve que dejar, y ahora he vuelto a empezar segundo y ya haré la selectividad y ya está, y ahí se acabará. Y luego ya puedes acceder a una universidad o puedes hacer un grado superior. Aún no lo sabes. Aún no lo sé, tengo que empezar a informarme bien, que ya se acerca, sí, sí. A ver qué posibilidades y qué cosas. ¿Y tú cuándo empezaste a estudiar a interpretación? Pues yo empecé al principio, o sea, lo primero que estudié de interpretación era cuando era más pequeño, que yo tendría a lo mejor 11 años o algo así, que me apunté, con mis padres me apuntaron a una escuela de interpretación, una escuela de teatro, aquí en Tarrasa, que es donde vivo. Y hice un año de teatro. Era más pequeño y eran cosas, sí que es verdad que al final de curso hicimos una obra delante de los padres que nos venían a ver y tal, y a mí me gustaba porque me divertía y tal, pero no era tan serio
como lo que ya llevo estudiando, pues este creo que es el cuarto año ya, que estudio en el Estudi Laura Jou, que está en Barcelona, y ya este es el cuarto año que estoy estudiando allí, que son, ahora estoy yendo los jueves y son 4 horas todas las semanas, y esto sí que es más de estudios de interpretación, con esto estoy aprendiendo un montón y me está sirviendo un montón. Pero yo como tal, como aprendí, en realidad fue rodando. O sea, cuando de más pequeño empecé a hacer cortometrajes con la SCAC, la Escuela de Cine, que está aquí en Tarrasa, y empecé a hacer muchos cortometrajes con ellos. Y así, esa fue la forma de ver que me gustó, que yo seguía haciendo, me gustaba, y así fue como realmente aprendí. Pero empecé antes a rodar y a hacer cosas y a hacer pequeños proyectos antes que meterme en una escuela de interpretación como tal. Sí. Pero, ¿por qué empezaste? ¿Hay alguien en la familia o en tus amigos que es actor? No, 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 no. Yo creo que es una cosa de, o sea, realmente el darme cuenta que quiero dedicarme a esto ha sido este año rodando innato, que sí que he visto que me mola de verdad esta vida y ojalá que sean así todos los días. Y ahora ha sido cuando me he dado cuenta que quiero dedicarme a ello, pero que gustarme me ha gustado desde siempre, y no es por ningún familiar ni nada, ni por ningún amigo. A mí de pequeño siempre me ha gustado mucho el cine y las películas, y aparte también desde pequeño he sido un niño muy extrovertido y que me ha gustado relacionarme con gente y no sé, y entonces me montaron a teatro mis padres y ahí me gustó, me salió la oportunidad por un contacto de una amiga de la que era mi profesora de teatro de hacer un cortometraje porque buscaban a chavales de mi edad y yo vi que eso me gustaba, que era guay estar con la gente, con gente mayor, aprendía cosas de ellos y yo lo veía como, pues, cada cosa que hago, pues estoy transformándome en una persona diferente y me visten como tal y tengo que hacer, no sé, siempre me ha gustado desde pequeñito, que yo creo que es por eso, porque nunca he tenido vergüenza de las cosas, no, no es para cualquiera. Hay gente que se cohíbe y que se hace más pequeñita si tiene una cámara delante. A mí siempre me ha gustado y sí, sí, sí. Yo quería aprovechar porque, bueno, para mí el arte como el deporte son muy importantes para los chicos jóvenes, ¿no? De tu edad o más jóvenes. Y quería aprovechar de ti, si tú quieres compartir un mensaje, tú estás hablando con otros chicos jóvenes, ¿por qué tendrían que intentar estudiar interpretación? Y después, luego van a ver si le gusta o no, pero intentar al principio, porque está muy guay. Pues yo creo que, o sea, quieras o no, evolucionas como persona al interpretar y al hacer estas cosas. Yo es que lo veo como algo terapéutico al 100%. O sea, la sensación que se te queda en el cuerpo después de hacer un ejercicio o una improvisación o no sé, es que lo veo realmente terapéutico, creo que se liberan muchas cosas, creo que ayuda mucho a quitarse prejuicios de uno mismo, que muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos y, y eso creo que ayuda, que el interpretar te hace verte de otra forma, te hace evolucionar, creo que es una vía de escape también, el arte en general, igual que los deportes, como tú has dicho, es una vía de, uff, sí, tengo responsabilidades en mi día a día y tengo cosas que hacer, pero ese momento que te pones esa canción o que te pones esa película o tal, o que te bajas a jugar al básquet, que a mí también me gusta mucho el baloncesto, es un momento de desconexión y, jolín, que se disfruta. No está, tampoco creo que esté hecho para todo el mundo. El arte hay gente que la sabe apreciar mucho y hay gente que no. Hay gente, yo tengo amigos que el arte, tú eres italiana, ¿no? Sí, sí, Fuimos, sí. de hecho, el año pasado con el cole a Italia, a Florencia, y vimos el David y yo me quedé flipando. Y yo había amigos míos que lo veían y decían, ah, sí, está bien y ya está. O sea, también depende de la persona. Hay gente que el arte no la valora tanto como otras personas. Jolín, yo creo que la interpretación para todo el mundo, el poder ponerte en la piel de otra persona y liberarte de máscaras sociales y de cosas, ay, yo creo que es muy positivo para uno, sí, sí.
te ayuda a conocerte a ti mismo, ¿no? Total, Mm. también, también, también. Es un trabajo en ti mismo. Sí, todo se crea desde uno, aunque tengas que hacer un personaje que está súper alejado de ti, todo lo que somos capaces de plasmar y de llevar a la realidad es porque algo de eso está en nosotros y de algún sitio ha salido. Y sí, sí, es una forma de conocerse mucho. Yo me he conocido mucho gracias a la interpretación y he visto cosas que no sabía que eran así de mí, gracias a mmm, jugando, porque al fin y al cabo es un juego, te pones a jugar y te salen cosas y llegas a reflexionar profundamente sobre cosas importantes de ti. Sí, sí, sí. ¿Y tú crees que has cambiado por la interpretación como chico, como persona? Sí, está claro, sin duda. Porque desde que conozco este mundillo, primero noto que, no sé, la forma, tú ves a una persona por la calle y yo voy por la calle y constantemente me estoy empapando de cosas, de gente que ves y ves, pues, yo qué sé, a la velocidad a la que camina o cómo está hablando, cómo es el tono de voz cuando está diciendo lo que está diciendo o la forma en la que están sentados en el bus. Desde que hago interpretación me gusta el captar yo cosas en el día a día, en la vida de una persona, ves cosas a tu alrededor que gracias a la interpretación lo analizas y ves, ostras, esto es por esto, tal. No sé, sí, también creo que cambiar como, pues eso, lo que he dicho ya de conocerse mejor a uno mismo, de estas cosas, sí, sí. ¿Pero te gusta más un género, por ejemplo, ¿no? Una película que tú quieres ver siempre, ¿no? Es un género de, no sé, acción o dramático Pero o... para ver yo de cine, Para ver, dices. sí, sí. Pues a mí me gusta el drama, me gusta, de pequeño me gusta mucho el terror también, pero sí, a ver, a mí mi director favorito es Tarantino, seguramente, es uno de mis directores favoritos, me encanta. No sé, de géneros, no sé, me gusta ver pelis de todo, las pelis que hablan también de la sociedad y de problemas sociales y cosas así también me gustan mucho. Eh, las pelis de repente locas que proponen un concepto que son más de fantasía o que no van tanto a la realidad también me gustan. Me gustan mucho los thrillers, las pelis de rollo Seven o Zodiac o cosas así. Me gustan de resolver delitos y tal. También las pelis de históricas, las películas bélicas siempre también me han gustado. Sí, sí, pero no te sabría decir yo un género que es mi género de... Yo soy claramente de ciencia ficción, no. De hecho, mira, justo te podría decir que la ciencia ficción no soy yo muy fan de la ciencia ficción. No es lo que más me gusta. Pero no te sabría decir así un género mío. Una película que tú has visto muchas veces. Ah, pues, a ver. Mira, de mis películas favoritas seguramente sea Malditos Bastardos. Eh, y luego también, a ver, que piense. Hay una película que es francesa que se llama El Odio, que La Haine, o no sé cómo se pronuncia, que es esta película en blanco y negro. ¿Sabes de qué peli te hablo? Está en YouTube. No, no la conozco. Esta peli Prova a está muy buscarla. guay. Pues está en YouTube y es muy guay esta peli. Está hecha en blanco y negro, es francesa y mola mucho esta peli. También hay una peli que se llama Ciudad de Dios, que me gusta mucho. Eh, algunas pelis así. No sé, yo es que te diría, yo creo que esas son mis tres películas favoritas que más me han... Sí, sí, sí que... Luego me da rabia, ¿eh? Porque seguro que me estoy dejando un montón. Pero sí, No es me vi fácil, hace ¿eh? poco, por ejemplo, Whiplash, me vi. Es Ujú. una peli que me gustó un montón también, que yo la vi por ahí por el catálogo de Netflix y dije, uy, una peli de... Porque yo pensaba que era una peli de música. Uy, y me la vi y, uff, flipante esta peli también. Las películas de Kill Bill también me gustan mucho. Obviamente Pulp Fiction me encanta. Eh, sí, pero yo te diría estas pelis, no sé, no sé.
Luego te diría quizá mi actor favorito es, no sé si Leonardo DiCaprio, a lo mejor, que no sé, es que a mí me parece espectacular las cosas que hace, sí. Ay, mira, otra peli, esta no me puede dejar. El silencio de los corderos, brutal, esta película. A nivel de interpretación, brutal. Sí, esta peli... También eso que me preguntabas antes de quién que me ha cambiado la interpretación, también a la hora de ver películas, ya no es solo como algo de entretenimiento, sino veo veo qué está haciendo el actor en ese momento y por qué está haciéndolo así. Y a la hora de ver cine, soy como más analítico desde que conozco el oficio del actor que antes de conocerlo. Sí, por ejemplo, viendo El silencio de los corderos, yo flipaba con las interpretaciones y con solo los ojos lo que te pueden llegar a decir. Sí, sí. Claro. Pero cuéntame, antes de hablar de Nato, Ujú. porque no he encontrado muchas informaciones, así quería conocerte un poquito mejor. ¿Tú dónde naciste? Yo nací en Tarrasa, que es una ciudad en Barcelona. Barcelona es una ciudad que está cerca de Barcelona, está a 40 minutos en coche o algo así. Y yo soy de Tarrasa de toda la vida, vivo aquí, de momento voy a seguir viviendo aquí. Y bueno, de momento, o sea, yo cuando me quería vivir solo o con mi novia, yo quizá me gustaría vivir en Barcelona si me lo pudiera permitir, porque Barcelona es una ciudad que me gusta un montón, la verdad. Barcelona me flipa como ciudad. Así que a lo mejor de aquí a unos años estoy viviendo en Barcelona ciudad. Pero de momento eso, en Tarrasa, yo nací en Tarrasa y aquí he estado siempre. Aquí he estado siempre. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niño, más pequeño? Pues de muy pequeño me gustaba mucho dibujar de pequeño, de hecho aún tengo en un cajón lleno de dibujos de cuando era pequeño y me gustaba dibujar criaturas y caballeros y cosas así. También me gustaba ver películas desde pequeño porque mis padres siempre me han puesto pelis desde pequeñito y siempre me han gustado mucho las pelis. Y, y luego también siempre yo he sido un niño muy deportista. Ahora no tanto por los estudios, tengo menos tiempo y no hago tanto deporte últimamente. Pero yo siempre he sido un niño deportista. Yo he jugado a fútbol 4 años de portero. Yo era portero de fútbol. Luego también he jugado a básquet 2 años, federado, porque yo a básquet sigo jugando de vez en cuando. A mí el baloncesto es un deporte que me encanta y desde pequeño me ha encantado y siempre he jugado, pero federado en un equipo estuve jugando 2 años. De más pequeño, antes del fútbol y antes del básquet, había hecho esgrima, que es esto, es el deporte con las espadas, porque a mí me gustaban de pequeño mucho los caballeros y la mitología griega y todo esto siempre me ha gustado mucho. Y nada, y de pequeño, pues eso. El hobby de pintar es algo que he perdido y me sabe mal porque ya no... Hubo un momento que dejé de hacerlo, empecé a jugar a la Play, siempre me han gustado también los videojuegos, mucho, me han gustado los videojuegos. Y hubo un momento ya que perdí el hábito de dibujar y de pintar y no es algo que haya retomado nunca. Y es algo que me sabe mal porque sí que me gustaba mucho dibujar de pequeño y ya no, ya no. Pero, mm, sabes, no sé en España, creo que es igual que Italia, pero em, muchas veces se escuchan noticias de chicos que, bueno, no sé si se dice, se suicidan, se Se matan. suicidan, sí. Se suicidan, después te cuentan que estaba todo el día jugando con la Play, en internet y mm, a lo mejor ha conocido a alguien y, sabes, el bullying es todo Ya, un misterio porque cuando un chico está solo es más frágil, ¿no? sí, es más Y frágil y la gente y los abusones van a por el frágil, sí, sí. Y creo que sí. también esto que hablas es interesante porque por el tema de la tecnología y del internet, el tema del bullying, o sea, antes a lo mejor era en el colegio y salías del colegio y ya está, pero es que ahora con Instagram y desde cualquier sitio te pueden estar machacando todo el día.
Y sí, sí, y por internet puedes conocer a gente de videojuegos, puedes conocer a gente que no es buena y que quiera hacerte daño. Sí, sí, sí. Es que en internet también la gente es muy valiente luego. En internet luego todo el mundo y comentarios y la gente critica a otra gente y más a estas edades que tengo yo. Yo me acuerdo de más pequeño de casos de gente de mi clase, pues de por Instagram estar poniéndose comentarios bueno, barbaridades que sí, sí, por internet, que tiene muchísimas cosas buenas internet, pero una cosa mala es que si quieren estar ahí todo el día puteándote, van a estar. Sí. Con tus compañeros, que a lo mejor no ha pasado a ti directamente, pero se te ha pasado de escuchar o de ver algunas situaciones un poco malas entre compañeros, ¿te ha pasado? Sí, sí. Yo recuerdo, o sea, no recuerdo en mi curso un caso de bullying de hacerle la vida imposible a algún chaval. Iba a decir, también estas cosas a veces no las vemos y pasan. O sea, no tiene que ser súper evidente porque hay veces que si no quieres verlo, no lo ves y pasa desapercibido. Pero yo sí que me acuerdo que en mi antiguo colegio de casos de ciberbullying, de crearse cuentas falsas para escribir a chicas o a chicos y diciéndoles cosas, insultándolos desde una cuenta falsa, que claro, la persona que hace eso pues se atreve porque no saben que eres tú y jodes al otro y ya está, ¿sabes? Esto me acuerdo de un caso que hubo de una cuenta falsa que él se puso a enviarle mensajes a una chica y y luego, pues también han habido en clase algunos los típicos abusones. En el cole, yo me acuerdo en el instituto de haber algunos abusones, pero nunca ha pasado, por suerte, nada grave en mi colegio, o al menos no me he enterado. Algo que pasa de que a un niño. De todas formas, yo siempre me he llevado bien con la gente, porque, claro, normalmente en muchos cursos entraba gente nueva a clase y obviamente siempre hay gente que es más débil, entre comillas, o que es más introvertida o por lo que sea, no tiene tanta facilidad como para entrar en ese grupo, porque tú entras en un cole con 30 compañeros nuevos, pues hay gente que eso es un mundo y se te cae el mundo encima porque hay gente que le cuesta. Y había gente que aprovechaba con estos niños, pero yo siempre he sido de ponerme de su lado, de ayudarles a integrarse y a todo. Sí, sí. Me acuerdo de hecho de muy pequeño, que es uno de mis mejores amigos a día de hoy, pero me acuerdo más de pequeño que él es polaco y no sabía hablar el español de pequeño. Y me acuerdo de estar, y se metían un poco con él. Y me acuerdo de estar en el patio intentando enseñarle algunas palabras en español y tal. También te digo, de niño sí que me acuerdo de pequeños, es que los niños son muy monos, pero también son muy crueles los niños. Y un niño es la forma más, con los instintos del humano más desarrollados, y un niño puede llegar a ser muy cruel y puede llegar a hacer cosas muy malas. Y sí que ahora que lo pienso, de más pequeño sí que me acuerdo que se habían pasado con algunos niños de mi clase. Sí, sí, sí. También pasa con, Es una lástima esto. sí, y también pasa con, por ejemplo, los chicos. No digo homosexuales porque cuando tú estás pequeño no puede conocerte muy bien, ¿no? Así, por ejemplo, no sé, tu ropa, tu manera de ser, de caminar puede ser, no sé, un poco diferente de los otros. Y como Sí, tú sí. decías, los chicos pueden ser muy malos y atacarte, ¿no? Pero es difícil mostrarte como tú eres de verdad porque siempre tienes miedo de la reacción de los demás, ¿no? Que es algo que destruye la libertad. Sí, sí, o sea, es que hay una cosa que la teoría es muy bonita, pero luego es muy difícil de aplicar, pero que deberíamos de intentar aplicar todos, y es el que nos dé igual la opinión de los demás. O sea, es algo imposible, porque es imposible, y hay gente que dice, a mí me da igual lo que piensen los demás, mentira como tal, porque siempre hay un algo que te importa, obviamente, pero la opinión que hay que tener en cuenta de verdad es la de tus seres queridos, la de la gente que aprecias y ya está.
pero obviamente es difícil porque la gente, pues, si eres de una forma o si eres de otra y si eres diferente, pues te van a ir a pinchar ahí y te van a criticar. Sí, sí. Yo siempre he sido un chaval diferente con los niños de mi clase. Yo siempre he tenido esa vena más, llámalo artística o llámalo, bueno, yo siempre, sí, sí, yo te diría, va por el arte, yo creo. Muchos de la gente de mi clase, pues les gustaba el fútbol y ya está, por así decirlo, ¿sabes? Yo siempre me he considerado una persona diferente de los niños de mi edad, pero yo tengo la suerte de que nunca se han metido conmigo, nunca obviamente me han hecho bromas y me han hecho cosas que no tocaba, pero yo he tenido una infancia y una adolescencia muy bien a nivel, porque yo siempre me he llevado bien con todo el mundo, yo siempre en clase le he caído bien a todos los profes y a todos los niños y yo he tenido suerte con eso, pero sí que hay gente que es diferente y a lo mejor es más introvertida o le gusta vestirse de otra forma y tal, y recibe muchas críticas y es difícil. Eso duele porque tú eres de una forma y si ya cuesta gustarse a uno mismo y aceptarse a uno mismo, para que ahora te vengan los demás a estar diciendo estas cosas. Hay que pasar de lo que dicen los demás. Te tiene que dar igual y tú sé feliz como con si te gustan los chicos o si te gustan las chicas o si te gustan las dos o si te vistes de una forma o de la otra. Yo creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera mientras no moleste al que tiene al lado y ya está. Pero claro, hay gente que cuando ve lo que se sale de la norma y lo que es diferente, pues va por ello, va por ello. Yo creo que eso también muchas veces es envidia. O sea, yo siempre, para mí siempre ha sido algo bueno la gente que es diferente y siempre he aprendido muchas cosas de ellos porque esto siempre me lo ha dicho mi madre. Hay que ser diferente porque es que si no seríamos robots todos. O sea, hay que tener, cada uno es como es y ya está, no hay que, y esto que decía de la envidia, hay gente que yo creo que si se meten con alguien porque lo ven que es diferente, pues es por envidia de que él está siendo como él es y yo que tengo todo esto aquí guardado, que yo no soy realmente así y tengo un montón de inseguridades y un montón de cosas, él no las tiene y hace lo que, pues me meto con él. O sea, hay muchas veces que son envidias y cosas también heredadas de casa y del entorno familiar y tal. Los niños que son unos abusones es porque en casa también, pues tienen los padres que tienen, normalmente, normalmente. Igual que los psicópatas o los asesinos es por la infancia que han tenido, pues los niños, sí, la gente que se mete con otra, no sé, no mola, tío, no mola. Tú puedes hablar con tus padres de todo. Sí, sí, la verdad es que sí. Obviamente hay algunas cosas que me guardo para mí, algunos secretos, pero en general siempre he tenido una muy buena relación con mis padres y mucha confianza, pero también porque me han mostrado que es posible con ellos. O sea, yo siempre les he contado las cosas que he hecho, las cosas que no. La primera vez que probé el alcohol, ellos lo sabían y me dijeron cómo tenía que hacerlo. Porque si lo vas a, o sea, si lo quieres hacer, lo vas a hacer igualmente. Tengas el permiso o no de tus padres. Pues entonces mis padres fueron listos y me supieron decir cómo hay que hacerlo y cómo se hace. Y por suerte siempre con el alcohol, siempre que he bebido, que yo de vez en cuando me gusta salir de fiesta y beber un poco y tal, a mí nunca me ha sentado mal el alcohol, que a todos mis amigos sí, que todos mis amigos siempre alguna vez se han pasado y te da un susto porque el alcohol es algo muy peligroso y es una droga muy, muy peligrosa que te puedes morir. Y si no sabes cómo hacerlo, ostras, puedes llevarte un susto. Y yo eso siempre he tenido la suerte que he tenido confianza con mis padres y me han dicho cómo hacer las cosas, obviamente es lo que digo también, pues hay algunas cosas que me las guardo para mí. Pero sí, yo con mis padres siempre he tenido confianza. No veo el resto de mis compañeros cuando iba a la ESO, sí que hay muchas cosas que con sus padres lo mínimo les contaban. Yo no, yo siempre he podido contarle las cosas a mis padres, sí. ¿Y qué te gusta hacer con tus padres? Porque, por ejemplo, no sé, en Italia yo me gusta el fútbol, ¿no? Y voy a Ajá. ver
mi equipo favorito a Milano y Ya, se ve mucho padres con hijos y con hijas también, que me encanta ver padres sí, e hijas. ¿A ti ya. qué te gusta hacer con tus padres? Pues mira, con mi madre, yo con mi madre hago muchas cosas. Con mi madre me gusta salir a pasear, a sacar, porque tenemos una perrita nosotros y me gusta salir a pasear a la perra. Me gusta también, a mi madre le gusta mucho el cine y yo muchas de las pelis que he visto las he visto con mi madre. Y yo me he tirado muchas horas con mi madre en el sofá viendo la tele y viendo pelis y series. Eh, con mi padre a veces vamos a la montaña, porque a mi padre le gusta mucho la montaña y a veces vamos a la montaña a hacer excursiones y tal. No tenemos así un hobby, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de yo nunca he sido un niño súper futbolero, a mí sí que de pequeño me gustaba el fútbol, pero nunca he sido de ir a ver partidos y tal y compartir eso con mi padre. Pues yo de hecho cuando hacía fútbol y mis padres me llevaban los fines de semana al partido, a mis padres nunca les ha gustado el fútbol, ni a mi padre ni a mi madre. O sea, no hay un deporte o algo así que comparta con ellos, pero siempre he tenido muy buena relación con ellos y hemos hecho cosas, con muchas cosas como familia, también con mi hermano, que tengo un hermano. Y sí, eso. Y con mi padre lo veo menos porque trabaja todo el día y mi madre no trabaja. Entonces con mi madre sí que hago más cosas. También mi madre me ha ayudado mucho a todo el tema de para hacer castings y todo lo de este mundillo de recibir correos, de enviar este casting, de las fechas del rodaje, acordarme cuándo es. Para esto siempre me ha ayudado mi madre y se lo agradezco un montón. Ahora ya estoy empezando a hacerlo solo porque también tengo que aprender a hacerlo solo, pero mi madre me ha ayudado mucho y siempre hemos sido muy equipo en esto de esto, sí. ¿Habéis visto juntos los episodios, los capítulos de Innato? Sí, sí, de hecho lo vi, o sea, fue un sueño que se cumplió para mí porque lo vi con mis abuelos también. Y justo lo vi en Navidad, que estábamos allí para las fechas en Valencia, porque son de Valencia mis abuelos y mi madre. Tengo la mitad de mi familia es valenciana. Y lo vimos allí en casa de mis abuelos, con mis abuelos, mi tío, mis padres y mi hermano. Y vimos ahí, la primera vez que vi los episodios fue allí y fue súper guay que mis abuelos me pudiesen ver en la tele. Sí, Imagino lo orgulloso que están, ¿no? sí, De ti. sí, ¿Cómo sí, sí. empezó ese proyecto? Porque un proyecto importante, se habla de Netflix, de actores importantes. Sí. Pues esto empieza que yo recibí un casting, hice, yo creo que fue un self-tape, me grabé desde mi casa un texto que me habían enviado y pasé una prueba y me dijeron que querían verme presencialmente en Madrid. Entonces yo hice el viaje con mi madre hasta Madrid, desde aquí, desde Barcelona, llegamos allí a Atocha, estuvimos andando hasta el sitio donde era el casting, hice el casting y con el director de casting y yo salí súper contento, o sea, yo salí que me lo había preparado mucho y salí realmente contento de, jolín, qué bien me ha ido, qué bien lo he hecho, me van a coger. También te digo, esto no es la primera vez que me pasa y ha habido en muchos otros proyectos que yo salgo teniendo claro que me van a coger y luego no me cogen. O sea, pero bueno, yo salí contento, yo salí, no es esto que saliera, uy, no estoy del todo contento y al final me cogieron. No, no, yo lo hice súper bien, la verdad. O sea, cuando es, lo es. Y luego ya, después de ese casting presencial en Madrid, al cabo de unas semanas me dijeron que me quería ver el director en Madrid. Entonces volví a ir a Madrid a hacer otro casting presencial y me vio el director, tal, volví a salir súper contento, yo tenía claro que ese era mi papel y que yo iba a estar ahí y pues finalmente me dijeron el sí, de los días más felices de mi vida, o sea, un sueño cumplido tal cual, o sea, me dijeron que sí, yo llorando con mi madre, súper contentos y que nos íbamos a Madrid a rodar y a Vitoria. Y así fue. Hubo primero una época de ensayos en Madrid, que nos fuimos a vivir unas semanas con mi madre a Madrid y estuvimos ensayando todas las cosas, conociendo a los actores, conociendo al director y a la directora, comiendo juntos, hablando sobre el personaje y todas las cosas. Y luego ya empezamos a rodar en Madrid, que estuvimos un mes o algo así.
justo el último día de Madrid fue cuando yo cumplí los 18 años y luego ya rodamos en Vitoria. Y fue muy guay no sé, es que a mí me gusta el que no haya una rutina, que cada día sea diferente, que entras a una hora y te acuestas a otra, y un día es por la noche y otro día es por la mañana, y estar viviendo en un pueblecito y luego ir cambiando de sitio, la gente que conoces, o sea, yo me he llevado un montón de gente que aprecio un montón gracias a este proyecto que he conocido, conoces a mucha gente y aprendes mucho. Yo tengo la sensación de haber evolucionado como actor, de que he aprendido un montón de cosas con los actores que he estado rodeado. Claro, he aprendido muchísimas cosas, me han ayudado un montón y eso, noto realmente que el estar ahí con ellos y el verlos trabajar se aprende mucho. Sí. ¿Tú ya conocías a los compañeros, a los actores? Yo los conocí cuando estuvimos en los ensayos, o sea, yo obviamente sabía quiénes eran, pero en persona no los conocía, los conocí cuando era la época de ensayos, allí los conocí y bueno, pues claro, yo cuando supe que el proyecto con qué actores eran, que fue cuando nos dijeron así, flipando de que iba a conocer a esas personas. Sí, 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 sí. ¿Qué hiciste? Porque yo, por ejemplo, hubiera mirado todas las películas del mundo con los Ya, actores de la ya. serie. No, yo sabía quiénes eran y yo me lo tomé como, o sea, o sea, al trabajar con ellos, yo me esperaba que así, que realmente ha sido así, yo me esperaba que al trabajar con ellos iba a sacar cosas y iba a aprender. Y así ha sido, pero no iba tampoco con la idea, o sea, al fin y al cabo son personas como tú y como yo, que son muy buenas en su trabajo y ya está, pero no tuve ningún momento, o sea, sí que obviamente un poco de nervios de que te presenten a depende de quién, pero con un sentimiento de admiración por lo que hacen, pero no por, o sea, somos compañeros, vamos a trabajar juntos, vamos a hacerlo lo mejor que podamos, nos vamos a ayudar el uno al otro y ya está. O sea, no es eso, son personas, son muy buena gente, los conoces y a trabajar con ellos y ya está. Y todo lo que puedas aprender, lo aprendes porque eso es oro. Pero, pero ya está. No recuerdo oh, qué nervios, hoy voy a ser menos y no voy a poder y me va a opacar, que va. Es un trabajo en equipo y yo lo hago lo mejor que pueda y tú también y lo hacemos juntos, sí, sí. Eh, ¿Puedes contar tú de qué va Innato? Me gustaría que fuese tú a contarlo. Pues Innato es un thriller psicológico que principalmente habla de si la psicopatía es algo que se hereda genéticamente o algo que por la conducta, es decir, si mi padre es psicópata, yo soy psicópata, o si yo no tengo nada que ver, o sea, yo me crío con otra persona y no tengo nada de ADN de ella, no tengo nada de su genética, pero esa persona es un psicópata, por cómo se comporta y por cómo me enseña, me voy a transformar yo en eso. Habla de eso la serie y va a contar la historia de Félix, que es una persona que asesinó en su día y entró en prisión y ahora que sale de prisión, la serie empieza cuando él sale de prisión y se están repitiendo justo unos asesinatos que tienen que ver con el modus operandi y la misma forma de actuar que Félix mataba hace 25 años atrás. Entonces, claro, hay sospechas sobre él y de eso va la serie. Félix es mi abuelo, eh, Sara es mi madre y sale de la cárcel, hay unos asesinatos con la misma forma de actuar y hay alguien que o lo está imitando o es él o descúbranlo, ¿no? Bueno, ahí está. Sí, es muy Eh, chula esta eh, serie, sí. Cuéntame algo de tu personaje. Mi personaje es Sebas, que es un chico que está hecho un lío por todos los lados, que no se entiende al mismo, que no entiende a los demás adolescentes, que va un poco adelantado, yo creo que va un poco adelantado a la demás gente de su edad a nivel de intelecto y a nivel de madurez emocional, por así, o sea, creo que va muy adelantado de los demás, pero eso lo hace sentirse menos porque
no se siente parte de nada. No encaja con unos, no encaja con otros, no le gusta lo mismo que a la gente de su edad le gusta y se ve un poco indiferente, está hecho un lío, no sabe quién es, está perdido. Y esto le produce mucho odio, le produce mucha rabia, también el no saber, luego en la serie se desvela una cosa que es que mi personaje lleva teniendo sabiéndolo o por lo menos teniendo sospechas de todo esto del tema de quién es el abuelo de Sebas y lleva mucho tiempo investigando sobre esto y él se hace muchas preguntas, es un chico que se hace muchas preguntas y que se siente que no forma parte de nada, que no encaja, que no encaja. El Sí, abuelo es el padre de su madre correcto. y la relación con su madre es un poco, se complica mucho cuando él descubre La relación de Sebas con su madre. el Sí, pasado de su madre, ¿no? sí, claro, Y porque no se hablan. Hay más problemas porque no hay una comunicación directa de verdad, ¿no? Entre los dos. correcto, correcto. Sebas con su padre, para él su padre es un pobre hombre y es un miserable que no, que es inferior y que es débil. Y su madre es realmente un ejemplo a seguir en muchas cosas, pero él siente que es una mentirosa y que no le quiere, que no puede ser que esta mujer esté mintiendo de esta forma y haya montado esta vida falsa, mintiéndole incluso a su pareja. Sí, sí, es un tema complicado porque somos Sara, que es la madre de Sebas, y Sebas, son dos personas muy inteligentes y que se dan cuenta de lo que está pasando y tal, pero que a la hora de comunicarlo y hablarlo y tal, hay grandes dificultades. Y Sara no sabe cómo gestionarlo y al final, pues por eso Sebas es así. Y hay escenas muy diferentes entre Sebas y su madre, porque hay escenas donde, bueno, por ejemplo, cuando juegan, no sé si es la Play, pero juegan, ¿no? Así se ve que hay una relación bonita porque se quieren y comparten cosas, ¿no? Pero hay escenas más violentas porque con el tiempo va a peorar la situación Sí, entre los dos. Pero sí, es una relación muy intensa. es muy intensa porque son dos personas con mucho mundo interior y con muchas cosas por dentro. Y hay obviamente cosas que comparten y por ejemplo la escena que dices de la Play es un intento de acercamiento de Sara para con algo que nos guste a los dos poder hablar. Pero sí, sí, sí. Vaya dos personajes estos, sí, sí, sí. Y, y Sebas de verdad piensa que es un poco psicópata, ¿no? Porque Sí, conociendo la historia de su abuelo y su madre, efectivamente, efectivamente. Él ¿no piensa cree? que uno de los de las respuestas a la pregunta ¿quién soy? ¿Por qué no encajo? Una de las respuestas es soy un psicópata y yo como soy un psicópata porque este es mi abuelo y así soy yo porque así he nacido, pues ese es el motivo por el cual no encajo y por el cual no comparto eso con la gente de mi edad y ni con nada. Y entonces se acaba pensando que es un psicópata realmente. Y obviamente yo creo que Sebas tiene un grado de psicopatía y tiene muchas cosas que son de psicópata. Sí, sí. Sí, pero mi opinión es que por ejemplo, el entrenador Ujú. no lo ayuda para nada, no es una buena persona. No, no. Y claro que tú tienes que elegir los mejores jugadores, ¿no? Para tu equipo, no sé cómo se llaman los Sí, los jugadores, remeros, sí, ¿vale? Pero ahí puedes encontrar una manera diferente, mejor de relacionarte con los chicos que son chicos, no son adultos, ¿no? ya, ya, ya. Pero efectivamente luego el entrenador, pues, es como es y hace sentir a Sebas como le hace sentir.
Y Seba luego, pues lo que quiere es ser, una de las cosas que quiere es ser titular en el equipo de remo, más que por su padre, porque su padre también haga remo y tal, por una cuestión también de ser mejor y de competencia, yo quiero ser el titular, el remero titular, y voy a hacer lo que haga falta para conseguirlo. Sí, y el que el entrenador sea así, pues también me hace pues que haga ciertas cosas para conseguirlo. Sí, Y es difícil también la relación con, con sus compañeros, porque tiene un amigo, Sebas, se puede decir, sí, ¿no? Pero hay una escena muy dura cuando le queman el brazo, que es, wow, qué fuerte. sí. Esa escena, sí, además fue dura de grabar también, ¿eh? Sí. Eso es una cosa que no había vivido yo nunca como actor y muy, muy chulo de hacer, pero muy duro. O sea, acabé con la voz y con el cuerpo, sí, sí, el que te estén cogiendo y tú tener que querer escapar y gritar y sufrir por tu vida y cómo el cuerpo se mueve al sentir eso. Wow, eso fue duro de grabar y fue muy chulo, ¿eh? Fue muy chulo. Pero sí, sí, esa escena es muy, muy tocha. Esa escena es muy guay, sí. Es potente. Creo para los otros chicos también fue dura, ¿no? Fue, Sí, 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 porque sí, claro, en ese momento es el momento en el que me traicionan y me cogen y me hacen todo eso, que mi amigo más íntimo en ese momento ha sido él el que me ha traicionado y yo estoy allí porque él me ha dicho que íbamos a hacer una fiesta y al final aparezco yo allí y lo que me van a hacer es a pegar. Y luego allí desde mi amigo, claro, sabe las cosas que le he hecho, pero luego también soy su amigo y tiene cierto aprecio por mí, pero me acaban haciendo lo que me acaban haciendo. Es duro. sí, porque es más fácil estar con el grupo que con la persona más frágil, ¿no? Correcto, correcto. Al final, y mi amigo al final se acaba decantando por todos que por estar al lado del rarito. Yo lea lo que te digo, yo me siento el raro y me siento sí, sí, el raro, sí, el bicho raro de allí. No, no, no sé qué hago rodeado de esa gente. Y pues claro, el único con el que yo tengo conexión, que es mi amigo, pues luego al final acaba pasando lo que pasa. Mm. Y es, bueno, no se puede profundizar mucho, pero la relación entre Sebas y su abuelo es algo especial, ¿no? Porque es como se necesitan el uno al otro, ¿no? Correcto. Sí, es hay mucho de admiración hacia mi abuelo y admiración hacia esa figura de alguien imponente, alguien que da miedo y alguien que ha hecho lo que ha hecho y impone, se habla de él y da miedo y las noticias están hablando de él. Entonces yo admiro a mi abuelo por esa parte y, ostras, en muchas cosas me gustaría ser como él. Es duro esto, ¿eh? De querer ser como un asesino así, pero sí, y le tengo mucho miedo y mucho respeto, pero también yo quiero estar con él y quiero verlo porque hay algo que es ahí, esa oscuridad de su persona me atrae y quiero adentrarme ahí y entrar en esa casa y hablar con él, aunque me dé mucho miedo, pero ahí sí, sí. Hay una escena muy guay cuando Sebas intenta explicar al abuelo cómo funcionan los emoticons, Sí, ¿no? sí, Que sí. hay lo del fuego, Lo no, del no me fuego. acuerdo, pero dice algo Sebas que hace Sí, reír. sí, sí, que porque ve que me comentan en una publicación a mí unos fuegos, que es porque la chica que nos gustamos me la ha puesto, y pues yo le digo que no es lo más aconsejable que lo ponga él, porque claro, claro, ha sido un pirómano y ese símbolo, pero sí, sí. Y Sí, claro, esta persona, ella entró en la cárcel y claro, ha salido y todo el tema de las tecnologías y tal o sea, hay una franja ahí en la que, claro, al estar en la cárcel, pues se ha perdido todo lo del mundo exterior y ha avanzado mucho la sociedad, claro. Y al salir, sí, sí. hay una escena que te gustó más grabar.
Wow, pues es que esta que te he dicho ahora de cuando me pegan y me queman, esta fue muy chula de grabar, porque era algo muy físico y muy de a tope de energía, o sea, que siempre hay que ir con la energía al máximo, pero ahí da para jugarlo más, porque, ostras, ahí si vas a tope y las tomas que hicimos iba todo a tope y acabas cansado porque es estar gritando mucho y estar peleando. Pero luego también hay otras escenas con mi madre. Por ejemplo, hay una que estamos en el coche que luego ella me pega una bofetada, que es cuando yo le digo, soy un psicópata. Esta también me gustó mucho de grabar. Sí, tanto eso como la escena de que me queman me gustó porque es algo que estábamos al aire libre y con fuego y es divertido y es algo muy físico, pero también otras escenas que son más de texto y de cómo dices las cosas y más de matices. Esto también me ha gustado mucho grabar y he aprendido mucho grabando con actores y con actrices con los que he grabado. Sí. ¿Me cuentas un consejo que te han dado durante la grabación? Que te... ¿Algún consejo? Pues mira, Roberto Álamo, que es el que hace de mi padre, me dijo una cosa, es que ahora me he acordado, que no puedo parar de hacer, que es, yo siempre he tenido mi punto débil o una de las cosas con las que más incómodo me he sentido yo es con mi cuerpo y con cómo mover mi cuerpo, qué hacer con las manos, qué hacer, cómo me siento en los sitios, cómo tengo la espalda. Esto es algo que siempre me ha costado. Y Roberto Álamo me dijo una cosa y es, prueba a todos los días, o sea, cuando estés sin saber qué hacer, que no estás pensando en nada, piensa en cómo tienes el cuerpo puesto en ese momento. Yo ahora mismo estoy pensando y veo cómo tengo puestos los dedos de los pies y las rodillas y las manos y todo, y les sé buscar un por qué estoy puesto así, y es un vicio, en realidad, pararte a pensar cuando estás desayunando, cuando estás llorando, cuando acabas de enfadarte con alguien, yo qué sé, el cómo tienes el cuerpo en ese momento y ver cómo ha reaccionado tu cuerpo a lo que has sentido. Esto es algo que me dijo Roberto Álamo que lo empezara a hacer, lo empecé a hacer y he aprendido mucho de mi cuerpo gracias a esto. O sea, porque muchas veces no nos fijamos y nuestro cuerpo es nuestro instrumento, es la herramienta de trabajo. O sea, es la carcasa y es lo que se ve y lo que se mueve y con lo que trabajamos en realidad. Así que hay que tener conciencia del cuerpo. Y este ejercicio que hago de tomar conciencia de cómo tengo puesto el cuerpo en depende de qué momentos, esto es algo que me ha ayudado y que es chulo, sí. ¿Es un consejo que te ha dado Elena Anaya? A ver, un consejo, es que estoy pensando, se me olvidarán muchas cosas, ¿eh? Porque, por Pero ejemplo, entre Sebas y su madre hay una manera de comunicar con las miradas o no se comunican, más pero sutil, sí, mm, de que se dicen cosas pero sin palabras muchas veces. Sí, sí. Sí, Elena, ahora que lo pienso, me ayuda mucho con, también como nuestros personajes eran así, trabajamos mucho el tema de los silencios, de las miradas, como tú estás diciendo. Me alegro que lo hayas podido ver porque así es. Hay muchas cosas entre estos dos personajes de silencios, de miradas y de subtexto de las cosas. Que dices una cosa pero estás queriendo decir otra y cómo hacer ver eso. Sí, Elena Naya me ayudó mucho con eso también. Sí. Y Elena Naya ha sido también una madre para mí y yo he sido un hijo para ella y siempre me ha tratado genial. Y es que todos, siempre cuando, si yo tenía alguna duda de alguna cosa, les preguntaba y ellos estaban encantados de ayudarme. Y hay muchísimas cosas que sí, sí, que yo por preguntarles o por ellos, mi iniciativa propia, que me dijeran cosas para mejorar o cosas que puedo hacer de otra forma o cosas que se pueden probar. Sí. yo creo que los jóvenes en general ayudan a las personas mayores a sentirse más jóvenes. Porque te hablo, por ejemplo, yo que soy periodista, me encanta hablar con compañeros más jóvenes, ¿no? Y porque tienen una energía.
diferente, claro. Sí, esto me lo han dicho mucho, justo Raúl Nato, me lo decían mucho el... Hostia, Teo, nosotros también hemos aprendido mucho de ti porque al trabajar con una persona que está empezando, ves esa energía y esas ganas que conforme va pasando los años y vas trabajando más, se va quemando y se va perdiendo ese hambre por comerte el mundo y energía y ganas, eso se va perdiendo. Y esto me lo decían mucho, que habían aprendido de mí esa energía y eso, y se aprende mucho de tanto yo de ellos como ellos de mí. Se ve que yo no sé de qué, pero bueno, por lo que me han dicho, también han aprendido de mí por el hecho de estar empezando y de cómo es mi forma de trabajar de alguien que está empezando cuando ya de alguien que lleva trabajando toda su vida. Es muy diferente. ¿Y crees que te ha cambiado la vida, Innato? Wow, ¿O es sí. temprano? No se puede Me ha decir. cambiado la vida. O sea, es algo que llevo deseando mucho tiempo, el trabajar en un proyecto tan grande durante tanto tiempo y con un personaje tan chulo como el que he tenido. Y así ha sido un sueño cumplido para mí, el estar trabajando tanto tiempo con la gente con la que he estado trabajando y con un personaje con el que he tenido, porque yo ya había hecho otros proyectos y también he hecho una película y he hecho algunas escenas para algunas pelis y tal, pero un proyecto así tan grande es la primera vez que lo hago y sí, sí, mis padres súper contentos también, he podido traer dinero a casa, que eso siempre está bien, eh, y no sé, y creo que he evolucionado como actor, me he dado cuenta, que esto te lo decía antes, me he dado cuenta que realmente ojalá poder vivir de esto, o sea, no es que me guste, voy a por ello y es lo que quiero. Ya si puedo, pues depende de mi esfuerzo y también de la suerte, pero es lo que quiero. Y eso me he dado cuenta haciendo innato. Sí, y he aprendido, ha sido un año, hostia, vitalmente y yo como Teo he mejorado mucho y he aprendido mucho. He vivido muchas cosas, he estado trabajando con gente adulta y viviendo en sitios diferentes que no son mi ciudad y teniendo horarios diferentes y teniendo responsabilidades y cosas. Y creo que sí que me ha cambiado bastante el haber hecho innato, sí. Que la primera temporada se puede decir que abre a una segunda, porque, ¿no? Sí, sí, por cómo es Se el sabe final, algo. la trama da para una segunda temporada. Yo aún no sé nada, ojalá haya una segunda temporada, aún no sé nada, pero sí, sí, por cómo es por cómo acaba la historia y por sí, yo creo que tendría que haber una segunda temporada, sí. Ojalá, porque creo que ha Ojalá, gustado ojalá, mucho. ojalá. Me Bueno, yo gustaría estoy... mucho una segunda temporada con la misma gente y sí, estaría súper guay una segunda temporada, me gustaría. ¿Tú cómo te la imaginas una segunda temporada? ¿Qué podría Pues pasar a tu Pues lo he pensado personaje? y no sé, porque puede, claro, es que haya una segunda temporada no implica sí o sí que mi personaje, porque vete a saber si a lo mejor por guión deciden enviar a mi personaje a un internado y yo salgo en el primer episodio en el aeropuerto, yo qué sé, y ya está. No sé, yo creo que debe de haber algo con Félix y Sara, con mi abuelo y mi madre por cómo acaba la serie, yo creo que tiene que haber algo ahí entre ellos dos de colaboración, creo yo, no sé. No tengo ni idea de cómo sería eso, pero a mí me da eso, las pintas de, de ellos dos trabajando juntos, no sé. Y luego de mi personaje, jolín, acaba la serie, esta primera temporada acaba muy jodido y muy triste y hecho polvo porque le han dicho que Sana en realidad no es su madre, que sí que lo es, pero que no es mi madre biológica. Y todo el tema del abuelo y todo el tema de que me hayan estado interrogando y todo, acaba muy jodido. Y yo creo que sería interesante ver en una segunda temporada cómo se desarrolla el personaje de Sebas, porque viene de haber estado muy mal y a ver qué haría en una segunda temporada, no sé, no sé, no sé. Sí, sí, hay mucho de qué contar, claro. Sí, Bueno, sí, sí.
Bueno, Esperemos, esperemos. esperemos, sí, espero de poder hablar contigo otra vez, Ay, hablando ojalá. de la Y segunda te espero de temporada la segunda temporada. y Ya. de tu vida, de que lo ha pasado el próximo año, no sé. Y, y muchas gracias porque fue un placer, de verdad. Igualmente, Y cuando quieras venir a Italia, dímelo que te do... Bueno, Firenze, claro, sí que era una en la lista, pero hay muchas otras, ¿no? ya. Roma. Sí, Roma y- también estuvimos porque fuimos con el Ah, autocar y estuvimos, sí, pero es que yo tengo un muy buen recuerdo de Florencia que me encantó. Y Italia es un país que lo que he visitado me ha gustado mucho, o sea, yo creo que Italia en unos años volveré, sí, 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 sí. Yo vengo muchas veces a España, sobre todo a Madrid, porque tengo proyectos y amigos, amigas, pero claro. me fui a Barcelona, era en noviembre 2025. Ajá. Bueno, me encanta Barcelona. Sí, Barcelona me mola, sí. Sí, mucho. El clima, el mar. El ambiente de la gente, de... Sí, 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 sí. mola mucho Sí. Barcelona. Pero por tu trabajo, creo que tú, no que te mudarás a Madrid, pero No, pero obviamente hay mucha gente que acaba yéndose a Madrid. Esto no lo sé, Bárbara. O sea, no lo sé si acabaré yendo a Madrid o Barcelona. No lo sé. Yo creo que es posible trabajar desde Barcelona y sí. sí. Pero sí, hay mucha gente que decide irse a Madrid, Yo porque al fin y al cabo conozco, muchas de las cosas están en Madrid. yo conozco actores que viven en el País Vasco y cuando tienen que ir a Madrid para trabajar, van y vuelven. Vale. Sí, sí, sí. No es un Es problema. una opción, correcto. Sí. Bueno, mucha mierda se dice, ¿no? Gracias, ¿qué En tu dices? Sí. trabajo, mucha Sí. mierda y un abrazo. Pues Vale. muchas gracias. Muchas gracias, oye, que vaya muy Chao. bien. Chao. Chao, chao.